Hola, en este video quisiera rendir homenaje al gran maestro paraguayo Zenón Franco Campos, quien falleció hace apenas unos días, el 1 de octubre. Franco nació en el año 1956, en 1976, a la edad de 20 años, fue campeón paraguayo, representó a Paraguay en numerosas Olimpiadas, creo que fueron un total de 10, y en una Olimpiada del año 92, si no me equivoco, representó a España. En la Olimpiada de Lucerna del 1982, Franco logró el primer puesto, ganó la medalla de oro con un score de 11 puntos sobre 13 partidas, realmente un score espectacular. Para que se den una idea, Karpov, nada más y nada menos que Karpov, era uno de los rivales a ganar la medalla de oro en el primer puesto, en el primer tablero, perdón. Y bueno, Franco logró con ese score espectacular arrebatarle la medalla de oro a Anatoly Karpov. También logró en la Olimpiada de 1990 en Novi Sad, Yugoslavia, empatar el primer puesto por la medalla de oro en el primer tablero. Así que realmente un jugador con una trayectoria espectacular. También fue un muy reconocido entrenador y también escritor. Los libros de Franco realmente son espectaculares. Yo he leído no leí todos, pero leí unos cuantos y realmente me parecen espectaculares. Lo más, su estilo de escribir que a mí me gusta en los libros es que se explica muchos conceptos, muchas ideas. No se limitaba solamente a enumerar variantes y variantes, que eso lo hace cualquiera realmente, pero escribir con conceptos, con ideas es mucho más difícil. Así que se los recomiendo a los que estén interesados, buscar libros de Zenón Franco, realmente son espectaculares, muy buenos. Bueno, la partida que voy a comentar es una partida de la Olimpiada de Lucerna del año 82. Esta partida corresponde a la primera ronda. Paraguay le tocó enfrentar a Suiza y en el primer tablero de Suiza jugaba nada más y nada menos que Víctor Korchnoi. En esa época era subcampeón mundial, venía de perder el match con Anatoly Karpov en Merano 1981 y estaba en el tercer puesto en el ranking mundial. El primero era Karpov, el primero del ranking mundial era Karpov, después Kasparov y después seguía Víctor Korchnoi. O sea, Korchnoi estaba en plena vigencia, era uno de los jugadores más fuertes del mundo. Bueno, en la partida Korchnoi juega con las piezas blancas. La partida comenzó con D4, caballo F6, C4, E6, caballo F3, C5. Bueno, ya con C5, Zenón Franco está mostrando que no tiene ningún miedo de jugar con Korchnoi porque la jugada C5 da paso a la defensa Benoni, una defensa muy agresiva, muy incisiva. Eh, Se pueden jugar cosas más posicionales en esta posición, por ejemplo la India de dama, B6 o trasponer aperturas de peón dama con D5, pero con C5 Franco está mostrando que no tiene ningún miedo de enfrentar a Víctor Korchnoi. Korchnoi juega D5, que es la jugada más ambiciosa en esta posición, ganando espacio en el centro, a lo que las negras contestaron peón por peón, G6, caballo C3 y D6. Bueno, y acá quería explicarles un poquitito algunos para los novatos, la gente que no tenga mucha experiencia con las aperturas, explicarle un poco por qué esta apertura es tan incisiva. Fíjense que estamos en la jugada 6, pero ya desde la jugada quinta ya se produjo un desbalance en cuanto a la estructura de peones. Fíjense que las negras tienen tres peones en el flanco de damas, el peón en C5, el peón en B7, el peón en A7, contra solamente dos peones de las blancas en el flanco de dama, que son los peones B y los peones A. Eso significa que el objetivo de las negras va a ser avanzar su mayoría de peones en el flanco de dama, con jugadas como B5, si es posible C4 o B4. En fin, van a intentar de imponer su mayoría en el flanco de dama. Por su parte, las blancas se han quedado con una mayoría de peones en el centro. Fíjense que las blancas tienen el peón E y el peón D contra solamente el peón de D6 de las negras. Eso quiere decir que el objetivo estratégico de las blancas va a ser avanzar su mayoría en el centro, con jugadas como E4 seguido de 5. Idealmente, el E5 debería estar apoyado por un peón en F4. Eso se le daría muchísimo más fuerza. ¿Por qué? Porque estaría obligando a que las negras tengan que mover el caballo de F6 y así las negras tendrían ataque en el flanco del rey.
Eso sería lo ideal, ¿no? Otro aspecto importante de la apertura es el alfil negro. El alfil negro va a pasar a G7 y desde G7 va a atacar también al flanco de dama. Así que esos básicamente son las ideas estratégicas más importantes en la Indo-Benoni. Siguió G3. G3 es una línea más posicional. Lo más habitual en esta posición es jugar E4 a lo que sigue alfil G7. Y en esta posición se puede jugar tanto H3 como alfil E2. Son las dos líneas eh, más importantes en la Benoni. G3 es una jugada más posicional y la idea obviamente es desarrollar el alfil por el fianchetto y desde el fianchetto el alfil va a apoyar al peón de D5 de manera que cuando este peón, el peón E, logre avanzar hasta E5, las blancas van a tener un peón pasado en D5 que, bueno, siempre es el peón pasado, siempre es una ventaja, sobre todo en los finales de partida o medio juego también. Así que contra G3 las negras jugaron alfil G7, alfil G2, enroque, A6. Podemos, como se los mencioné anteriormente, la idea de las negras en esta apertura es avanzar su mayoría de peones en el flanco de dama, con las jugadas como B5 y, bueno, si es posible, un B4 o C4, de acuerdo a las circunstancias. Siguió A4. A4 la idea es obvia, ¿no? De tratar de impedir el avance del peón a B5. Siguió caballo BD7, caballo D2. Caballo D2 es una jugada muy típica en la Benoni, en este tipo de estructuras, porque el caballo se va a una casilla fuerte, muy fuerte en C4. Porque desde C4 el caballo va a tocar el peón de D6 y al mismo tiempo va a apoyar el avance E4, E5. Si es posible, lo ideal para las blancas sería apoyado por el peón de F4. O sea, jugar E4, luego F4 y si es posible colocar E5. Si las blancas lograran hacer eso con un caballo, teniendo su caballo en C4, prácticamente es una victoria garantizada para las blancas. Pero por supuesto las negras también juegan, las negras van a hacer todo lo posible para impedir el plan de las blancas. Siguió torre 8, una jugada muy lógica, la torre en la columna semiabierta, H3. Fíjense, el objetivo de las blancas es poder avanzar sus peones en el flanco de rey con F4, E4 y no quieren ser molestadas con un posible caballo G4, porque un caballo G4 siempre estaría creando amenazas en la casilla E3 y el caballo a su vez también puede colocarse en E5 y, bueno, interferir el plan de las blancas de avanzar su peón hasta E5. Así que H3 también es una jugada muy típica antes de avanzar los peones con F4 y E4. Siguió torre B8. Con torre B8 nuevamente estamos intentando jugar B5 con las negras. B5 y si es posible B4. A lo que siguió caballo C4. Fíjense que en esta posición, si en lugar de caballo C4 las blancas jugaban A5 para impedir aparentemente el B5, las negras igual pueden jugar B5. Y si peón por peón al paso, sigue caballo por B6. Y fíjense en esta posición, es muy, muy interesante, es muy típica de la Benoni. Ahora las negras tienen un peón débil en A6. La torre está en la columna abierta, va a estar siempre atacando el peón de B6, lo cual teóricamente es desfavorable para las negras, pero las negras han conseguido ciertas pequeñas ventajas a cambio de esta debilitación en la estructura. Fíjense que ahora la columna B está abierta, la columna B quedó abierta, así que la torre va a estar siempre atacando al peón de B2, lo mismo que el alfil de G7. El alfil de G7 ahora siempre va a mirar al peón de B2, o sea, está muy fuerte en esta diagonal, una diagonal que está totalmente abierta. A su vez, el peón de D5 ahora va a estar atacado por el caballo de B6 y por el caballo de F6, así que esto va a ser más difícil para las blancas lograr su avance, porque si juegan E4 al momento de jugar E5, las negras van a tomar con su peón de D6 y la dama también va a atacar el peón de D5, o sea que esto va a poner obstáculos al avance 5 de las blancas. Y por otra parte, el caballo desde B6 está controlando la casilla C4, o sea, las blancas ahora ya no pueden jugar más su deseado caballo C4.
Así que el jugar a 5 en esta posición realmente es de doble filo. O sea, no es una ventaja clara para las blancas. Así que en la partida Cornell jugó caballo C4, lo cual también es lógico porque ataca el peón de D6. A lo que Zenón Franco jugó caballo B6. Caballo B6 está muy bien jugado. ¿Por qué? Porque está proponiendo el cambio de piezas. Obviamente el cambio de piezas no es favorable para las blancas. ¿Por qué? Porque las blancas tienen más espacio, tienen ventaja de espacio. Y, y el jugador, en general, la regla es que el jugador que tiene ventaja de espacio debe evitar el cambio de piezas para bueno, tratar de mantener su ventaja. Las blancas contestaron con caballo 3, que es una jugada típica, evitando cambiar las piezas. Las negras siguieron con alfil de 7, desarrollando E4. Y ahora viene una jugada muy interesante de Zenón Franco, que es caballo C8. Fíjense, la idea de caballo C8, aparentemente el caballo no hace absolutamente nada en C8, pero tiene la idea de irse a A7 y desde A7 apoyar el avance B5. Siguió dama D3, dama C7, alfil E3, caballo 7. Ahora con caballo 7 ya se está amenazando B5 en la próxima. Bueno, en esta posición, una posición bastante interesante, existe la posibilidad de jugar caballo C4. Si caballo C4 podía seguir B5, no es la única jugada posible, pero bueno, una de las opciones era jugar B5, a lo que podría seguir peón por peón, caballo por B5. Fíjense que si ahora si las negras capturaran con peón por peón, seguiría caballo por D6 y el caballo de A7 queda en el aire. O sea, si la dama toma, las negras pierden el caballo de A7. Así que habría que tomar de caballo, a lo que podría seguir torre por A6, caballo por C3, B por C3 y alfil B5. Y ahora las blancas van a tener problemas en esta diagonal porque este caballo queda clavado, la dama no puede moverse porque va a dejar sin defensa el caballo. Así que existe cierta compensación por el peón sacrificado. Podemos decir que en esta posición es una posición igualada donde las negras han sacrificado un peón a cambio de compensaciones tácticas como la clavada del caballo de C4. Así que en la partida Korchnoi jugó torre Fc1. La dama está mirando indirectamente la torre, perdón, está mirando indirectamente a la dama de C7. Franco jugó B5, expandiéndose en el flanco de dama, lo que está muy lógico. Y a la vez amenaza ganar una pieza con B4. Corner jugó B4, muy bien jugado. B4 es una jugada muy fuerte porque pretende abrir la columna C. Fíjense, si ahora, por ejemplo, las negras jugaran peón por peón, seguiría caballo por B5 y las blancas ganan. Así que contra B4, Zenón Franco jugó C4. Contra C4, dama E2. Fíjense ahora la amenaza estratégica de las blancas es jugar A5. Si las blancas juegan A5 quedan muy bien. ¿Por qué? Porque el flanco de dama ahora queda totalmente bloqueado. O sea, las negras no tienen ninguna perspectiva en el flanco de dama. El flanco queda todo bloqueado. Y las blancas quedan libres para poder organizar su avance de peones en el centro. Acuérdense que la idea de las blancas, siempre estratégica de las blancas, es jugar F4 y E5. Obviamente no se puede hacer inmediatamente, pero quedan libres para preparar el avance de sus peones sin ningún tipo de amenazas en el flanco de dama. Así que prácticamente desde el punto de vista estratégico la jugada de Franco es forzada, B por A4, porque hay que impedir el A5. Siguió caballo por C4 y ahora caballo B5. Fíjense ahora si le tocara jugar a las negras, por ejemplo, en esa posición, jugarían caballo por C3 y seguido de caballo por E4. Así que existe una amenaza táctica por parte de las negras. Siguió caballo por caballo, alfil por. Alfil por es mejor que tomar la captura de peón porque estamos clavando el caballo de C4. Y fíjense que si se tomara de peón, seguiría caballo A5. Y bueno, y el caballo va a entrar por C6 y las blancas quedan muy bien, prácticamente ganadas. Así que alfil por B5 es prácticamente única. Y en esta posición ya las negras están muy bien. Fíjense que
queda tocado el caballo de 4, siempre el peón de 4 siempre está amenazado. A la vez está la torre de A1 está en la diagonal del alfil. O sea, las negras ya están bien en esta posición. Así que Corne intenta complicar la partida con la jugada E5. Fíjense, E5 la idea es, bueno, si las negras toman, bueno, ahora este peón está pasado y hay complicaciones, o sea, la posición se abre en el centro y hay muchas complicaciones tácticas, así que esa es la idea de Corne, complicar la partida. Ya se ve en una posición inferior, así que intenta complicar la partida con E5. La opción era jugar alfil de 4, alfil de 4 es la jugada más posicional. Siguió E5 y acá Zenón Franco juega peón por peón. Quizás hubiera sido mejor tomar de torre, podría haber sido más fuerte. Fíjense que si si las blancas capturaran, caballo por E5, seguiría dama por C1, torre por C1 y alfil por dama. Y las caballo C6 podría seguir y torre 8. Y bueno, las negras tienen una calidad de... no, perdón, no tienen calidad de ventaja, pero mantienen su peón A de ventaja. O sea, el alfil va a venir a B5 y bueno, el peón de A4 va a estar apoyado. Y a la vez con el control de la casilla 1, este peón en la columna A puede ser muy peligroso para las blancas. Así que en esta posición, torre por E5 era muy fuerte. O sea, caballo por, acabamos de ver que no es viable prácticamente. Así que prácticamente las negras ganaban un peón sin ningún tipo de compensación. Bueno, en la partida Franco tomó de peón, pero esto sí, ahora las blancas tienen un peón pasado en D5. Siguió dama A2. La opción era jugar dama D2, también se podía jugar dama D2, podría haber sido la otra jugada, probablemente hubiera sido mejor, porque las blancas ahora sí pueden amenazar un D6. Fíjense que si se jugaba en esta posición se jugaba directamente, si se jugaba directamente D6, sigue dama D7, dama D2, podría seguir alfil F8, poniendo presión sobre el peón de D6, y alfil C5. Y alfil C5 defendiendo el peón de D6, a lo que seguiría E4. E4 y aquí con la idea de E4 bueno, es bloquear la diagonal a este alfil. O sea, alfil no va a jugar sobre el flanco de dama. Y en esta posición podemos decir que las negras están mejor, tienen su peón de ventaja, pero siempre van a tener que cuidar al peón de D6, que puede ser peligroso también. O sea, es una posición ligeramente favorable a las negras, pero con todavía mucho juego por delante. En la partida contra D por E5, Corne jugó dama 2, siguió alfil F8. Fíjense, alfil F8 ya está atacando el peón de B4. Y en esta posición, Corne hizo la jugada alfil C5, que es una jugada interesante. O sea, pretende cambiar este peón B por el peón E de las negras. Vamos a verlo en las próximas jugadas. La opción era jugar D6, avanzando inmediatamente su peón pasado, a lo que seguiría dama D7. Y acá podría seguir alfil C5, por ejemplo, defendiendo. E4 para bloquear el alfil de G2. Podría seguir caballo B6. Y dama F5. En esta posición, bueno, las negras tienen un peón de ventaja, pero las blancas tienen su peón pasado en D6, o sea, una posición ligeramente favorable a las blancas, pero todavía con mucho juego. Podría seguir en las próximas jugadas, seguramente las negras podrían jugar caballo D7 para bloquear al peón pasado y bueno, poco a poco quizás imponer su peón de ventaja. En la partida contra alfil F8, Corne jugó alfil C5, siguió alfil por alfil, peón por, dama por C5 y caballo por E5. Esto es lo que dije antes. Bueno, cambiamos el peón B por el peón. Corne cambió el peón B, el peón que estaba en B4, lo cambió por el peón negro de E5. Y en esta posición, Zenón Franco jugó dama D4. También se podía haber jugado dama F8. Dama F8 era la otra opción. Y si F4,
bueno, la dama vuelve a D6 y fíjense si hay contra cualquier caballo C4 tocando la dama, las negras siempre tienen jaque, jaque en C5. Distinto si en esta posición directamente, si en esta posición directamente se juega dama D6, ahora caballo C4 es molesto. Pero jugando la intermedia, primero dama F8, y si F4, dama D6 es distinto porque bueno, el caballo con las jugadas de los caballos C4 tocando la dama, las negras siempre contestan con dama C5 jaque. Pero en la partida contra caballo por E5, Zenón Franco jugó dama D4 que también está bien. Y acá Corso hace una jugada muy buena. Fíjense que las negras tienen un peón de ventaja. Así que Corso ya se ve en una posición difícil, una posición inferior. Y hace la jugada caballo C6. Caballo C6 es una jugada muy buena. Una jugada defensiva muy buena. Fíjense, Zenón Franco juega alfil por C6, que es la jugada lógica. Alfil por C6. Porque se crea la amenaza. Fíjense que si ahora, si en esta posición las blancas toman de peón, sigue torre B2 y bueno, se termina la partida porque se amenaza la dama y se amenaza la dama por F2. Lo mismo ocurriría si se toma de torre. Sigue torre B2 y se termina la partida nuevamente. Se amenaza la dama por F2 mate y se amenaza la dama de A2. Entonces aparentemente, ¿qué pasó? Corson colgó la pieza. Obviamente que no. Contra alfil por C6 había calculado torre de 1. Torre de 1 es muy buena. Fíjense que ahora la dama tiene que moverse. La dama tiene que moverse y si se mueve la dama, ahora sí las negras toman el alfil y se quedan con un peón pasado, fuerte peón pasado en la casilla C6, defendido por el alfil de G2. Esa era la idea de Korsman. Pero las negras juegan una jugada muy fuerte que es alfil por D5. Alfil por D5 es muy buena, ¿por qué? Porque al mismo tiempo se amenaza la dama blanca. Ahora quiero mostrar en esta posición una variante de computadora de Scott Fish. Está muy interesante. Es la jugada dama C3. Si dama C3, la variante que da la computadora es D por C6, torre B2, dama por A4. Fíjense lo buena que está esta variante. Torre por F2, rey por F2, dama E3 jaque, rey F1, caballo H5. Fíjense que ahora se amenaza mate en una con caballo por G3. Sigue alfil D5. Ahora sí caballo por G3, sigue simplemente rey G2 y no hay mate. Las blancas mantienen su pieza de ventaja. Así que sigue la jugada torre 5, con lo que se amenaza torre F5, muy fuertes. Ahora sí habría mate. Alfil por F7, rey por F7, dama 2 jaque, rey G7, torre D7 jaque, rey H8, dama B2 clavando la torre. Siempre caballo por G3, caballo por G3, rey G2 y no hay mate. Caballo E2 y ahora se hace tablas. Dama B8, torre 8, dama B2, torre 5, dama B8 y bueno, la variante de tablas. Obviamente esto ningún ser humano lo puede calcular, pero simplemente quería mostrarle una variante interesante que da el módulo. En la partida se jugó alfil por D5, que es la jugada humana, la jugó lo más lógico. Alfil por D5, torre por D4, alfil por A2, torre por A2, torre 6, torre dama por A4, torre B6, apoyando el peón de A6. Y fíjense que en esta posición ahora las negras finalmente se quedaron con un peón de ventaja, pero bueno, lamentablemente para Franco el peón está muy débil y va a caer en las próximas jugadas. Sigo alfil F1 y ahora ya no hay forma de defender el peón de A6. Caballo D7, torre por A6, torre por torre, alfil por. Ahora la posición está absolutamente igualada. Rey G7, alfil C4, torre C6, alfil B5 tocando la torre, torre C7, rey G2, torre B7,
tocamos el alfil, alfil E2, torre C7, G4, H6, H4, caballo F8, torre A4, torre 7 tocando el alfil. Bueno, y en esta posición se acordaron las tablas. Así que Franco, podemos ver que en esta partida le jugó de igual a igual al subcampeón del mundo, número 3 del mundo, y bueno, contra una verdadera leyenda de la historia del ajedrez. Franco le jugó de igual a igual. Y otro detalle importante que quería mencionar: cuando se jugó esta partida, Franco no era un gran maestro, era maestro internacional, lo que lo hace todavía más meritorio aún al resultado. Bueno, espero que les haya gustado la partida. Es un pequeño homenaje que quería rendir al gran maestro Zenón Franco. Y por favor, si les gustó la partida, no olviden suscribirse al canal y dar un like. Muchas gracias y hasta la próxima.